Dos actitudes al orar. Encontramos una parábola en el libro de San Lucas capítulo 18 del 10 al 14, en donde el Señor habla de un publicano y de un fariseo. El fariseo oraba arrogantemente, tenía una apariencia de piedad, orgullo en él mismo, orgullo por poder cumplir lo que es la ley. En cambio, el publicano tenía una actitud de humildad y un pesar por el pecado que él tenía y cometía siempre, y se golpeaba el pecho. Encontramos en el libro de Romanos, en su capítulo 3, versículo 10, donde nos dice: no hay justo ni aun uno. El primero, que era el fariseo, él se justificaba a él mismo. Sin embargo, sabemos, mis amados hermanos, que siempre debemos entrar a la presencia del Señor con humildad, con sencillez de corazón. Veamos 4 consideraciones en esta hermosa oportunidad. La primera, el personaje o los personajes de la parábola. El primero era un fariseo. La palabra dice que subió al templo a orar ese fariseo. Todo lo que estaba haciendo era correcto. Oraba, ayunaba, había cumplido la ley. Su problema era la arrogancia, su problema era el orgullo, la falta de humildad, el compararse o sentirse superior a los demás, superior a los que están a su alrededor. Nos damos cuenta que las buenas obras no pueden justificarnos delante del Señor. Encontramos de que, en cambio, el publicano, él ni siquiera podía levantar su rostro por la vergüenza que tenía. La segunda consideración que yo quiero llevarte a tu corazón es esa oración ostentosa del fariseo. Dice la palabra del Señor que no podemos nosotros jactarnos de no pecar, sino que debemos reconocer que somos pecadores. Alguien que reconoció que era pecador fue el salmista David. Encontramos en el libro de los Salmos, en su capítulo 51, versículo 10, le dice al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando él había fallado delante del Señor, cuando llegó el profeta Natán a decirle lo que había cometido él, había estado en pecado. Y entonces dice en 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, entonces David dijo a Natán: porque he pecado contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. ¿Cuándo? Cuando había reconocido lo que él había pasado, mis amados hermanos. La tercera consideración que quiero llevarle es la oración modesta del publicano. El publicano humilde tuvo vergüenza de su pecado que había cometido. No pudo alzar los ojos. Encontramos en el Salmo 34, 18 que dice que Dios está cercano a los quebrantados de corazón. Aquellos que reconocen que han fallado, aquellos que reconocen su debilidad. Encontramos, mis amados hermanos, que de esa manera no podemos nosotros justificarnos, sino que debemos nosotros acercarnos con esa actitud humilde. Lo cuarto que yo quiero llevarte a tu corazón, y lo final, esta cuarta consideración, es el perdón por medio de la oración. El perdón, el publicano fue perdonado por haber confesado su pecado. Dice en el libro de Primera de Juan una gran verdad en el capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que esté libre de pecado, dijo Jesús, que tire la primera piedra. De tal manera que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hemos cometido? ¿Qué hemos hecho? Nosotros podemos hoy decirle al Señor: Señor, yo quiero hoy confesar mis pecados delante de ti. Encontramos también en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Hay otro ejemplo del ladrón bueno que le llaman, que estuvo a la par de Jesús, en donde él confesó su pecado. Yo soy pecador, nosotros somos pecadores, él no ha hecho nada. Y por eso el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, cuando confesó sus pecados. Entonces nos damos cuenta que no es por obras que nosotros podemos alcanzar ese perdón, sino que es por una actitud de humildad, una actitud de confesión de nuestros pecados, de reconocer y decirle, Señor, sé propicio de mi pecador. Dice en el libro de Tito capítulo 3 versículo 5 que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración en el Espíritu Santo. ¿Qué esperas? Toma esa actitud del publicano, reconociendo, confesando, y dice la palabra, regresó justificado por la actitud que había tomado. Dos actitudes al orar. ¿Cuál escoges tú? Que Dios te bendiga.